gobierno de Cataluña, el gobierno de la Generalitat, Bueno, pues lo pidió y no se concedió. O sea, aquí yo, entonces ahí, perdóname, lo desconozco, yo que tenía entendido y me habían dicho que no, pero bueno, aquí dice, la Junta Electoral Central en sesión del día de la fecha ha adoptado el acuerdo que se transcribe respecto al asunto de referencia, expediente tal, número de registro tal. Autor, señor representante general del Partido Socialista Obrero Español, que es el que solicita de ampliación del plazo del depósito en urna de los consulados del voto de los electores inscritos en el CERA con motivo de las elecciones generales del 2015. Y aquí, en el acuerdo, determinan, visto los informes urgentes y recabado la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y Migratorios de la Oficina del Censo Electoral y de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, teniendo en cuenta que en el momento en que se plantea esta solicitud, a las 11:57 horas del viernes 18 de diciembre, hora de España, es decir, a las 12 de la mañana del día, ya se ha cerrado dicho plazo en determinados consulados. Claro, obviamente, por ejemplo, en el consulado de Australia ya era el día siguiente, ya estaba súper cerrado, ¿no? O sea, obviamente ya no había lugar, ya era sábado, de hecho. Bueno, pues constando la existencia de problemas significativos en la recepción del voto de los españoles por el servicio de correos extranjeros, ponderando esta necesidad, dice, tienen a cuenta que el voto ya emitido puede haberse retrasado en su envío. Con esta consecuencia de la adopción de medidas para paliar estos problemas, esta Junta considera que concurren circunstancias excepcionales en orden a la adopción del siguiente acuerdo. Y bueno, finalmente, para no leeros todo, concluyen en que sí aceptan barco como animal de compañía. Es decir, a mí me consta que había petición, de todas formas, bueno, se puede cambiar de criterio, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien. Fíjate, yo entiendo que la Junta Electoral Central, que está, obviamente es un órgano descentralizado, normalmente no quiere tener broncas. O sea, si es una cosa lógica, normalmente las acepta. Obviamente, si es una cosa no lógica, no la va a aceptar. Y yo creo que esta petición que ha hecho a mí me parece estupendamente. Es más, yo en lo personal diría que no tendría que ser una excepción, sino una regla. Que estuviera hasta... Porque hoy en día hay tecnología. El avión, hoy está saliendo la valija y está llegando antes del día 23, que es la fecha tope de recibir todos los votos. Lo único que a lo mejor pues un número de personas tienen que trabajar un poquito más esos días, ¿no? Pero nos facilita mucho a los que estamos en el exterior esos 2 días más. El servicio postal, le hace llegar. Yo tengo a varios amigos que les ha llegado el día viernes a última hora, o el sábado han ido a recoger las papeletas y estaban en correos. Entonces, gracias a estos 2 días, pues se ha podido emitir el voto. Y de hecho, pero también los votos por correo que han llegado. Perdón, dime, Alberto. No, pero que eso no deja de ser una chapuza. Es decir, totalmente de acuerdo. Eso, si hubiera una ley electoral en condiciones, pues todos estos apaños de última hora pues no se tendrían que hacer. Seguimos diciendo... Ampliación de plazos, etcétera. Es decir, que no parecen arbitrariedades que unas veces se deciden de una manera, otras de otra, ¿no? Y entonces yo creo que es mejor establecerlo por ley, ampliarlo ya por ley, ¿no? Y dar más tiempo, ¿no? José María, ¿qué opina? Bueno, y sobre todo ver la forma de que más gente pueda participar, porque yo insisto en que se tiene que ver el cambio que ha habido. O sea, antes de esta nueva ley había un 35, era marginal también, era un 35% de gente que votaba de los que estamos en el extranjero. Entonces, pues sí, no era comparable con el 65-70% que suele haber, 60 en los peores casos allá en España, ¿verdad? Pero aquí en el extranjero pues éramos un 35. Pero ahora con los números que estás diciendo tú, José María, pues de hecho claro, los votos rogados no han llegado, en el caso de México en particular, no han llegado al 2%. Dices, bueno, ok, vamos a eliminar si quieres y centrarnos nada más en los que somos de origen, ¿no? De 17.000 se han rogado 2.000 votos. Estás hablando también de poco más del 10% de votos rogados. Y de ahí, pues, ¿cuántos habrán votado? Entonces estamos diciendo que creo que como un 7%, en el mejor caso, de los españoles de origen son los que hemos votado, cuando antes era el 35% general los que votaban. Sí. Yo quiero añadir que mucha gente, sobre todo los que han
emigrado recientemente en estos últimos 2, 3, 4 años, que se creen que esta ley la ha hecho el gobierno del PP. Y yo les tengo que recordar que no, que lo ha hecho el gobierno del PSOE. Lo tienen que saber que no, que por esto no solamente se ha castigado al gobierno actual, se ha castigado también al otro partido que también pues hizo el cambio en la Constitución de lo que era la ley de estabilidad presupuestaria, que daba prioridad a pagar la deuda por encima de los servicios sociales, la seguridad social, la investigación, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, que lo importante, sí. Sí, y en buena medida esto es lo que ha traído también el romper con el bipartidismo que había hasta ahora. Porque Totalmente. algo que a mí me llamaba la atención y que pasaba muy seguido, de que una norma o una ley que promulgaba el partido que estaba en el poder, le hace PP, le hace PSOE, cualquiera de los dos, metían ellos una ley y los de la oposición, el que estaba en la oposición en este momento, decía que era un absurdo y que esta ley no servía, y que era una porquería y que había que rechazarla y total, que como tenían minoría, los que tenían mayoría la imponían. Cambiaban las elecciones, llegaban las elecciones, se cambiaba se daba vuelta la tortilla y los que entraban ahora no cambiaban esa ley. Decían, oye, pues no decías tú que era absurda, pues ahora cámbiala, ¿no? Vuélvela como estaba antes porque tú decías que era absurda. Ah, no, la dejaban igual. O peor casos había donde emitían o se hacía una propuesta y los que estaban en la oposición decían que era una porquería. Y luego cuando estaban en el gobierno, ellos la proponían y los que estaban en la oposición decían que era una porquería. Entonces, eso era algo ilógico, ¿no? Es algo irreal o algo que nos daba el bipartidismo, de que eran leyes, entonces, finalmente, ¿eran buenas leyes o eran malas leyes? ¿Estaban bien cuando estoy en el gobierno y mal cuando estoy en la oposición? Entonces, digo, si yo tengo una idea de que esta norma es correcta, pues a mí me parece bien cuando estoy en el gobierno y me parece bien cuando estoy en la oposición. Y si me parece que está mal, me parece mal cuando estoy en la oposición y me parece mal cuando estoy en el gobierno. Yo creo que esto también en buena medida es algo que yo espero que sea parte de lo que ha leído la población y que ha llevado al rompimiento de este bipartidismo. Sí. Es que esta... Sí, de Alberto, tú mismo, sí. No, decía que sí, que efectivamente esos cambios de parecer, ahora bien, luego mal, luego regular, ahora modifico esto, tal, pues todo eso está un poco movido por puro electoralismo, es decir, que Sí. lo que decíais en cuanto a la ley electoral que decía José María, sí, efectivamente la propuso el PSOE con los votos a favor del PP, es decir, que ahí hubo es decir, que no la aprobó en solitario el PSOE porque además no tenía mayoría absoluta, no podía. Y iba a decir otra cosa, pero se me ha ido el rollo. Sí. Sí, por ejemplo, habría que decir también, esto hay muchos ciudadanos que lo saben, que en el Parlamento Europeo, de cada 10 leyes que se han votado desde España, en 7 han coincidido totalmente el PP y el PSOE. Entonces, llega un momento que el ciudadano piensa que es lo mismo, ¿no? Que no es un cambio, o sea, y entonces está buscando resultados, informaciones emergentes, que ya veremos qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque en realidad una cosa es predicar y la otra es dar trigo, ¿no? Una cosa es decir, sí, vamos a pagar esto, vamos a poner una renta mínima, no sé cuánto, todo, se puede decir todo, pero después realmente cuando se llega al poder lo que hay que hacer es pagar una deuda que es impagable, es infumable, ¿no? Porque no solamente es pagar la deuda y los intereses que van creciendo, sino que también es simplemente pues parar el gasto público, y esto no se ha hecho, ¿eh? Por tanto es impagable, ¿eh? Bueno, No sé. la cuestión es que el panorama, desde luego, personalmente yo lo veo bastante complicado. Es decir, me lo recordaba ahora que decías tú, Jesús, el que estos nuevos partidos pues tienen ideas diferentes, Sí. en general buenas, pero otra cosa es poderlas sacar adelante, Sí, porque sí, tenemos un gran problema.
cualquier ley pasa por el Senado. Sí. En el Senado se aprueba o se modifica y se vuelve otra vez al Congreso. Sí. Es una Cámara de segunda lectura que se constituyó como una Cámara territorial, función que no ha cumplido en absoluto. Claro, es una Cámara para equilibrar el poder de las regiones de tal manera que no fueran las regiones que tienen más ciudadanos, como puede ser la Comunidad de Madrid o como puede ser pues Andalucía, en detrimento de otras comunidades que tienen pocos. Entonces, como se asigna un número fijo prácticamente por cada región, entonces es una forma de que todos tengan voz. Pero de todas formas, no es una Cámara que más bien es conservadora y que es de segunda lectura, y yo no le veo ninguna utilidad, y en cambio sí representa un gasto. Pero sí, o sea, no tiene utilidad, pero sí la tiene, porque vamos a suponer que el PP no consigue formar gobierno y consigue formar gobierno el PSOE con Podemos o sin Podemos, pero con apoyos puntuales y tal. Sale una ley progresista o sale tal, y como tiene que pasar el Senado, en el Senado tiene mayoría absoluta, vuelve a repetir mayoría absoluta el PP y la bloquea. Te bloquea la ley, vuelve al Congreso, ¿y qué hacemos? Es decir, yo creo que ha salido un Parlamento ingobernable. Es decir, para mí, yo lo comentaba antes fuera del para mí, que en febrero, primeros de marzo, puede volver a haber elecciones. Es decir, es que no hay. Yo estoy viendo los números, y es que no hay por dónde cogerlos. Es decir, que esto es un batiburrillo que y como haya nuevas elecciones generales, pues para mí que entonces ya va a ganar la derecha claramente. Así porque es realmente es lo que me temo, me lo temo yo. Otros dirán, pues qué bien, ¿no? Que gane la derecha, pero yo me lo temo. Sí. Hombre, ha representado pues también la desaparición de algunos partidos en el arco parlamentario. Por ejemplo, Unión Democrática de Cataluña, que como número uno se presentaba pues José Antonio Durán Lleida, pues no ha salido elegido, 0 diputados. Creo que Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez, que no se presentaba ella, tampoco ha obtenido ningún diputado. Quiero decir que representa la primera fuerza de Cataluña con representación en el Congreso de los Diputados, pues es en Común, Podemos. Quiero decir que bueno, se convierte en la primera fuerza de Cataluña, ¿no? Quiero decir, Esquerra Republicana de Cataluña. Я